presentation. So, guys, pregunta, ¿están viendo mi presentación? Sí, profe. Okay. Nice. So, this is the agenda for today. We're going to talk about describing people and places, descripción de personas y lugares. Vamos a aprender cómo hacer esas descripciones. Then, we move to comparative and superlative forms. De pronto algunas personas ya tuvieron la oportunidad de revisar estos temas, de pronto ya le dieron la revisadita, pero quedan con dudas. Ese es un tema jugosito, carnudito, y pues lo vamos a hacer como con calma, vamos a hacer unos ejercicios acá, como la vez pasada, pues que en el chat hacíamos ejercicios y les corregía. ¿Listo? Después hablaremos de las evidencias y las dudas. También hablaremos sobre las evidencias de la última semana, de la última actividad, o sea, la actividad número 4, pero solo de las evidencias, ¿sí? Del tema gramatical, usted lo va a revisar muy juiciosamente el material de apoyo, y si tiene alguna duda puntual, usted, por favor, me escribe al celular, o me escribe al correo, o me escribe en el foro de dudas, y ya conversamos más puntualmente sobre dudas de pronto que les haya quedado después de hacer una revisión como juiciosa del tema. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Eso en cuanto a la última semana, ¿ok? La última semana. Sin embargo, en esta sesión sí vamos a hablar acerca de las evidencias, ¿sí? De las evidencias de la última semana. El tema gramatical, si usted lo va a revisar juicioso, y si tiene dudas puntuales sobre el tema, ya vemos si de pronto les dejo tutoriales en YouTube o yo misma les resuelvo las dudas. Listo. Bueno, guys, so the first point here is describing people and places. Yeah, we are going to learn how to describe people and places. ¿Cuáles son esos adjetivos que nosotros usamos para describir las personas y las cosas? ¿Cuáles son las palabras que usamos para hacer estas descripciones? Se llaman adjetivos. No sé si ustedes por allá se acuerdan, la profesora de tercero, hablándoles sobre los verbos, sobre los adjetivos. Bueno, los adjetivos son los que nos dan una cualidad sobre algo, ¿sí? Que es alto, que es bonito, que es flaco, que es... sí, o sea, cualquier tipo de palabra como que de una cualidad sobre algo. Sí, a veces son negativas, a veces son positivas. Listo. So, describing people and places, lo primero que ustedes van a encontrar son esta primera parte es de mucho vocabulario, ¿sí? O sea, más que de gramática, es conocer el vocabulario de ciertos temas, de este tema que es, por ejemplo, for describing people. So, we talked about first name, last name, age, nationality, marital status, occupation, build, height, eye color, and hair type, ¿ya? Estos son como información personal importante al momento de dar una descripción, ¿cierto? So, for example, los que más nos interesan ahora es como entender y saber qué significa, for example, build, right? Build se refiere como a la constitución del cuerpo de la persona, y dice como slim, se refiere a que es delgada, right? Height, average height se refiere a la altura, altura promedio, eye color, and hair type, ¿ok? Eye color, and hair type. Eye color se refiere a los ojos, al color de los ojos, hair color, el color del cabello, hair type, el tipo de cabello, long and straight. Long and straight se refiere a que es largo y liso. Okay? Now, check this out, guys. These are the adjectives to describe people. Okay? Adjectives to describe lo que les acabo de explicar. Age, edad, ¿cierto? Si se refiere a que es a young people or a teenager, un adolescente, young adult, adulto joven, middle-aged, elderly. Guys, esto es vocabulario. ¿Listo? Esto es más que todo, más que explicarles
Coboan es lo que significa, right? Build, slim, thin, athletic, muscular, fatty, overweight. Aquí al frentecito está lo que significa, right? Height se refiere a la altura, right? Estatura, tall, medium, average, height, and short. Promedio, right? Average significa altura promedio. And eye color, pues los colores, black, brown, blue, gray, green, and hazel. All right? Hair type, el tipo de cabello, right? Long, short, shoulder length, straight, curly, wavy, bald. Hair color, red, black, the dark brown, light color, light brown, blonde, white, gray, highlights, iluminaciones, right? That's the hair color y arriba el hair type. El tipo y el color, right? Facial hair. Facial hair se refiere al vello facial, right? Full beard, mustache, thick eyebrows, unshaven, all right? Personality. Fun, easygoing, shy, talkative, smart, and nice. Right? These are the adjectives. Estos son puros adjetivos, guys, que nos ayudan a describir a las personas, right? Les damos como un calificativo a las personas, right? So, conversation to describe physical appearance. Physical appearance, it means, para describir physical appearance, la pregunta es esta. Cuando alguien nos pregunta, ¿y ella cómo se ve? ¿Ella cómo es su aspecto físico, right? So, what do you look like? What do you look like? Or what does she look like? Cuando preguntamos look like, cuando preguntamos por look like, como es su aspecto físico, entonces los adjetivos que usamos son de aspecto físico, right? I am tall and thin. I have short red hair. And the answer, to answer this question, remember the formulas. Hay unas fórmulas claramente para responder correctamente a esta pregunta, que sería I am o I have, ¿ok? I am, yo soy o yo tengo. I am or I have, yo soy alta o bajita. Y yo tengo, entonces, I have red hair, red short hair, ¿ok? Estos son los dos adjetivos, los dos verbos que usamos para la descripción física. El verbo ser o estar o el verbo tener. Entonces, yo soy o yo estoy. Y acuérdense, please, del look like, ¿ok? Ahora sí estamos preguntando por una tercera persona. Las terceras personas son he, she, or it, right? Entonces, what does she look like? ¿Qué aspecto tiene? Entonces ahí dice, she is short and fat. She has dark brown eyes and curly blonde hair. Right? Entonces la respuesta sigue siendo con el verbo ser o estar o el verbo tener. Aquí no nos vamos a detener mucho. ¿Por qué? Porque lo importante, lo más fuertecito viene más adelante. Esto es más que todo vocabulario y ustedes recordar como es la pregunta para physical appearance, que es what do you look like or what does it look like, ¿ok? Esto es para people, ¿cierto? Personas. Now we're going to talk about places. Ahora vamos a hablar de lugares, right? Si ustedes van teniendo preguntas, por favor, no se les olvide. Mejor interrumpirme, ¿sí? Porque no veo quién de pronto alza la mano. So, for places, guys, lugares. Entonces hablamos de opinion, ¿cierto? Opinión, cuando algo te parece que es interesante, un lugar, ¿cierto? Vamos a pensar de pronto en un museo, en un parque, en una ciudad, right? Entonces, hablamos de opinión, entonces, si queremos dar alguna opinión, so we say it's interesting, it's peaceful, it's famous, it's important, it's useful, it's excellent, it's nice, it's cheap, it's expensive, it's beautiful, and it's comfortable. Size, tamaño, right? So if we want to talk about size, we say big, small, huge, heavy, light,
wide, high. ¿Ok? Todas estas palabras que ustedes ven acá son adjetivos. ¿Ok? Se llaman adjetivos que le dan una calificación a algo, ¿cierto? Age. Old, new, modern, ancient, old-fashioned. Shape, square, round, rectangular, triangular, and narrow. Color, blue, brown, gray, purple, white, green, orange, red, yellow, and pink. Y material, right? Iron, rubber, paper, plastic, stone, wooden, glass, leather, cotton, and woolen. Guys, esto todos son, aunque no parezcan, todos son adjetivos para lugares, ¿ok? Todos estos son las palabras que tú puedes usar para lugares. Ahora, atención aquí. Entonces, if we want to talk about, si queremos hablar acerca de la descripción, bueno, descripción de cómo es, for example, what does Cartagena look like? ¿Cómo es el aspecto, cierto? Nos referimos a que cómo es el aspecto de Cartagena. So we say, it is coastal, old city. It has beautiful beaches, right? Entonces aquí usamos los mismos verbos, el verbo to be y el mismo have. Nos podemos referir por it, porque ya sabemos que estamos hablando de Cartagena, o simplemente Cartagena. Cartagena is o Cartagena has, right? Y sí, esto es sobre el aspecto físico de Cartagena, look like. Pero si queremos hablar más como de la personalidad, o sea, como de esos atributos emocionales de sentimiento que ofrece Cartagena, simplemente preguntamos, what is Cartagena like? What is Cartagena like? Entonces aquí cuando preguntamos what is Cartagena like, no nos referimos al physical appearance, sobre las playas, sobre beautiful beaches, no, sino que damos unas cualidades como de emoción, ¿sí? Como de sentimiento. It is fun and relaxed. Es divertida y tranquila. ¿Ok? Entonces, igual usamos el verbo to be y el adjetivo. ¿Listo? Este lugar es fun and relaxed. Entonces, ahí está la diferencia entre esas dos preguntas. What does Cartagena look like? And what is Cartagena like? ¿Ok? Son cosas diferentes. Ahora, preguntas sobre esto, guys. Tell me. Questions. Esto es más que todo, la primera parte es mucho vocabulario. O sea, es entender los adjetivos, aprendérselos, usarlos, practicarlos. No solo pronunciación, sino también como característica. No questions. Ok. Good. Ahora sigamos con la parte chévere. Bueno, todo es chévere, pero esta es más chévere. Now, me gustaría que en esta sí ustedes conversaran más conmigo, me hicieran más preguntas, porque me gustaría que todo quede muy, muy, muy claro. Entonces, comparativos y superlativos. Entonces, comparativos se refiere a cuando nosotros comparamos dos cosas, ¿cierto? Estamos comparando dos cosas. Entonces, when you compare people, objects, or places in English, you usually talk about their similarities or differences. Cuando nosotros comparamos, y en español también, no solamente en inglés, cuando nosotros comparamos dos lugares, dos cosas, dos personas, nosotros usualmente hablamos como de sus similaridades o sus diferencias, ¿cierto? Entonces, para hacer esto, para poder comparar correctamente, nosotros usamos unos temas que se llaman comparativos y superlativos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la ciudad de Cartagena, tenemos la ciudad de Medellín, la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Entonces, estas claramente tienen una diferencia, no en popularidad, sino en población, ¿cierto? Es más poblada, es más, más poblada. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera frase que dice, Cartagena. Cartagena, simplemente vamos a decir que es una ciudad poblada, ¿cierto? No la vamos a comparar con nada. So, Cartagena
is a populated city. Entonces, Cartagena es una ciudad poblada. ¿Con qué lo estamos comparando? Con nada todavía. Ahora, ¿cuál es el adjetivo aquí? El adjetivo aquí es populated, right? Ese es el adjetivo. Perdón. Este es el adjetivo populated, o sea, estamos diciendo que Cartagena tiene una característica y en este caso es poblada, ¿cierto? Poblada. Ahora, tenemos que tener en cuenta entonces que para cuando ya vamos a comparar, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Vamos a comparar entonces Cartagena y Medellín. Medellín, atención aquí a esta fórmula y a esta estructura. Medellín is more populated than Cartagena. Aquí esta es una estructura, esta es la forma en que estructuramos muy bien una comparación. Sí, estamos diciendo que Medellín is more populated than Cartagena. ¿Ok? Cuando estamos comparando o sea, no se nos puede olvidar que nosotros tenemos esta estructura is y then, ¿ok? Is y then. Then significa que. Ese then nunca puede faltar porque significa es más poblada que Cartagena, ¿ok? No nos podemos olvidar de esta estructura, igual la vamos a reforzar un poquito más adelante. Por favor, si van teniendo preguntas, me dicen. Gracias. Please, please, please. Teacher, qué pena. Hola, buen día. Hola, good morning. Definitivamente, en este tema de los comparativos y superlativos, bueno, a través de los ejercicios, el adjetivo va a tocar, tocas aprendérselo, ¿verdad? Porque es que no hay... La regla me toca aprendérmela. Sí. Porque es que el populate y hay otros que cambian, hay otros que no cambian. Exacto. Ya vamos a ver. Ok. Ya vamos a ver cuáles son los que cambian y cuáles son los que no cambian. Te los voy a explicar así como bien, como para que los tengas en cuenta. ¿Listo? Pero es aprendérselos, como los verbos en pasado, los irregulares y los... Pues aprendérmelo. Pues es que, o sea, depende. Depende porque si tú conoces la regla, tú vas a entender, o sea, conociendo la regla, los conoces. No hay necesidad de decir como que... Porque, por ejemplo, con los verbos tú no sabes cuál es regular y cuál no es regular. Simplemente te los aprendes y ya después de que tú los conoces más, tú ya dices, este es regular, esto es irregular. Pero con esto, si te conoces la regla, funciona todo más fluido. Ok, vale, gracias. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, y... Por favor, apaga el micrófono. Te lo voy a apagar, ¿listo? Sorry. Bueno, entonces, Bogotá. Tenemos entonces que, bueno, entonces aquí en Medellín estamos comparando Medellín y Cartagena, ¿cierto? Estamos comparando que una es más poblada que la otra, ¿sí? Vamos entonces con Bogotá. Bogotá es la más poblada de Colombia, ¿cierto? O sea, ¿con qué lo estamos comparando? Con nada, ¿cierto? Estamos diciendo que es la más. Entonces, cuando estamos diciendo que es la más poblada, la más grande, la más pequeña, o sea, cuando no estamos haciendo ninguna comparación un objeto con otro, sino que es la más, entonces usamos la estructura de superlativos. ¿Ok? Usamos la estructura de superlativos, que en este caso ya no es more, sino most. Y atención aquí, que no se nos puede olvidar. Bogotá is the, algunas personas ya enviaron esas actividades, pero las personas que no pusieron the most, o sea, la más poblada, el más grande. En español también nosotros tenemos que usar el y la, o sea, tenemos que usar esos artículos, porque si no lo usamos, pues nos queda mal. Y lo mismo es en español. Entonces, los que no pusieron este the, lo tienen que volver a repetir.
Entonces, Bogotá is the most populated city in Colombia. No podemos entonces dejar atrás que es la más poblada de Colombia. The most populated city. Para superlativos, entonces se dan cuenta que ya no usamos el than, porque el than es solo para comparar, ¿ok? Y entonces usamos el the most populated city in Colombia, es la más. Y aquí es más poblada que, ¿ok? Y esta es la más poblada de Bogotá, de Colombia. Espero que estén tomando apuntecitos o les estén tomando los screenshots o whatever, guys, you are doing. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cómo transformamos los adjetivos? Entonces, para transformarlos debemos simplemente conocer la regla. La regla es la siguiente. ¿Listo? Espera a ver si yo... No. Entonces, tenemos entonces que tenemos el adjetivo, right? We have the adjective here, que en este caso tenemos con ejemplos con cold, happy, and populated. Y acá nos dan un ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando queremos comparar una cosa con otra, tenemos que tener en cuenta primero cuál es el adjetivo que vamos a usar. En este caso es cold, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan por allá la profesora de tercero de primaria, cuando les ponía a contar las sílabas de los adjetivos. Bueno, las sílabas de las palabras. Entonces, ¿sí se acuerdan que la profesora nos decía cuántas sílabas tiene popular? Entonces, poblado. Entonces empezábamos poblado y lo repartíamos, ¿cierto? Y decíamos 3 y la profesora nos ponía a cantar, ¿sí? Entonces, aquí es para recordar un poco eso. Cold, la palabra frío, cold, ¿cuántas sílabas tienen? Díganme ustedes, ¿cuántas sílabas tiene cold? ¿Por cuántas veces los puedo separar? Una. Una, exacto. Hasta que le adicione el otro. Exactamente, muchísimas gracias. Entonces, cold simplemente tiene una sílaba, o sea, tú no puedes decir cold, no, tú simplemente dices cold. Eso significa que tiene una sola sílaba. Ahora, esta es la regla. La regla es la siguiente. Si un adjetivo en inglés, en su forma básica, o sea, no sin agregarle nada de esto, en su forma básica es de una sílaba o de 2 sílabas, le agregamos, o sea, para hacer los comparativos, ya no es more, sino que ese more lo pegamos al adjetivo. Entonces le ponemos una R al final. Aquí atrás tenemos que more está afuera porque populated, ¿cuántas sílabas tiene populated? Cuenten ustedes. 4. Sí, Sí, tiene 4. Entonces ustedes no le pueden agregar ese more, o sea, no lo pueden como mutar dentro del adjetivo. Entonces, si tiene 3 o 4 o más sílabas, me parece que no hay palabras más tan largas, pero si tiene 3 o 4 sílabas, ese more no se puede agregar al adjetivo. ¿Listo? Entonces, ustedes cada vez que necesiten hacer una comparación, primero tienen que mirar cuántas sílabas tiene el adjetivo. Si tiene 1 o 2, le pueden agregar esa R. O sea, es como si ese more se metiera, se mutara dentro del adjetivo y se convirtiera ya en superlativo. Entonces, ya no hay que agregarle. Entonces, por ejemplo, Bogotá is colder. Aquí ya está el more, ¿ok? So, Bogotá is colder than Medellín. Este than sí no puede faltar nunca. ¿Listo? Siempre cuando vamos a comparar, siempre tenemos que poner el than para que tenga sentido. Entonces, Bogotá es más fría que Medellín. Bogotá is colder than Medellín. Ahora tenemos una regla aquí. Happy. ¿Cuántas sílabas tiene happy? 2. 2, ¿cierto? Entonces solamente tenemos que es happy. La regla
dice que, claro, o sea, solamente tiene 2 sílabas, yo necesito mutarle, ponerle la R al final. Pero como termina en Y, todos los que terminan en Y, entonces la regla dice que le cambiamos esa Y por una I latina y le agregamos R. Entonces, Mr. Spencer feels happier in Cartagena than in Bogotá. Entonces, el señor Spencer es más feliz en Cartagena que en Bogotá. ¿Ok? Ya vamos a ver de pronto, vamos a ver si aquí hay más ejemplos. No, bueno. Y, bueno, estamos hablando entonces de populated. Populated tiene 4, populated tiene 4. Entonces, ni populated, ni beautiful, beautiful tiene 3. A esos no se les puede poner el ER. O sea, cuando tienen 3 o 4 sílabas, no le podemos agregar la ER al final, sino que queda fuera. ¿Sí? Y entonces, Bogotá is more populated than Medellín. Bogotá es más poblada que Medellín. Listo. Cuéntenme. Preguntas, por favor, hagan preguntas, please. Y profe, ¿es con todos los adjetivos? Por ejemplo, alto, alto que es high, también cambia a high. Bueno, se le pone la R al final, sí señora, con todos, o sea, con todos los que tienen una o 2 sílabas, todos se deben modificar. No importa cuál sea, ¿sí? No importa. Siempre se le tiene que agregar el R al final. Entonces yo les voy a escribir acá, por ejemplo, les voy a escribir un adjetivo en el chat. Ese adjetivo, bueno, ese adjetivo es alto, ¿cierto? High, alto. Por favor, ayúdenme a hacer una frase comparativa con ese high. Ahí en el chat. Todos, please. Todos. Una frase comparativa. Cualquier cosa que se les venga a la cabeza, que algo sea más alto que lo otro. Vale, pensando mientras yo continúo acá. Bueno. Estamos en comparativo, ¿cierto? Estamos en comparativo. Ah, bueno, aquí está la regla. Adjetivo de una sílaba con una vocal y consonante al final. Ok. Eso iba a preguntar. Ok, entonces, hay una forma en la mayoría de los adjetivos cuando siguen esta regla. Atención a esta regla. Con una sílaba, pues primero tienen que ser con una sílaba, que en este caso es big, ¿cierto? Y sigue vocal y luego una consonante. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué sucede? Que se le tiene que agregar una, o sea, se le dobla la consonante al final y ahí sí le agregamos R. ¿Sí? R, entonces queda bigger. Solamente los que cumplen con esa regla. Perdón, les voy a silenciar el micrófono. Solo los que cumplen con esa regla, o sea, los que son consonante, vocal, consonante, de una sola sílaba. De una sola sílaba, perdón. Big se convierte en bigger. Y vamos a ver si acá está la forma superlativa. Bueno, porque si aquí solo vemos la comparativa, pero ya vamos entonces a la superlativa. Entonces, chicos, cuando queremos decir que algo simplemente es lo más grande, ¿sí? Ya no es the most populated, sino que cuando vamos a usar un adjetivo de una sola sílaba o de dos, también se tiene que mutar, también se tiene que modificar, el adjetivo se tiene que modificar. Entonces decimos que the biggest, ya no es bigger than, sino que es the biggest, el más grande. So, Medellín is bigger than Cartagena. Bogotá is the biggest, la más grande. The biggest, es la más grande.
Entonces, ¿qué es lo que no se nos puede olvidar? Entonces, en nuestra estructura, el artículo de y est al final, ¿ok? Est al final. Bueno, ahora entonces lo que les estaba diciendo. La otra regla dice que two or more syllables not ending in Y. Dos o más sílabas que no terminan en Y. Entonces decimos que interesting es interesante, simplemente es interesting. Interesting tiene más de 2 sílabas, ¿cierto? Entonces interesting tiene 3. Entonces simplemente es more interesting a the most interesting, ¿ok? Interesting tiene más de 2 sílabas. Windy. Aquí, guys. 2 syllables adjectives ending in Y. Un adjetivo de 2 sílabas terminado en Y, como les estaba diciendo. Happy, ¿cierto? Entonces, Profe, por ejemplo, en dri, el adjetivo dri, ¿cómo sería? dry. El adjetivo entonces dry también pasaría lo mismo. Quedaría drier. Entonces, is drier than. Cuando decimos drier, ya no podemos decir more. Es more drier, no sería redundante. Entonces, is drier than, es más seco que, o windier, es más ventoso que. Y si necesitamos que es el más ventoso, entonces the windiest, el más ventoso. So, spring is windier than summer, autumn is the windiest. ¿Ok? Bueno, voy a ver qué me escribieron acá con high. I am higher than my sister. Bueno, está muy bien, María, pero lo que pasa es que ese high se refiere a alto de cosas. Cuando tú quieres decir que eres más alta que, cuando tú ya vas a darle a una persona la cualidad de alta, usamos es tall. Listo, entonces tall quedaría taller. The elephant is more high than the cat. Nayeli, recuerda que entonces cuando el adjetivo es de una sola sílaba, high, tú debes mutarlo, tú debes modificarlo. Entonces no quedaría more high, sino higher, ¿ok? Higher than. My brother is higher than me, ¿ok, Audrey? My house is more high than my apartment. Recuerden entonces que cuando el adjetivo es de una sola sílaba, high, ¿cuántas sílabas tiene? Una nomás, ¿cierto? High. Tú no puedes decir high, no, tú dices solamente high. Entonces, como tiene una sola sílaba, se tiene que modificar, ¿ok? Se tiene que adecuar. Excelente, María Alejandra. So, Everest is higher than. Recuerda que entonces no es that, sino than. Porque el that es qué. El that se refiere como a... es otro tipo, se usa en otras ocasiones, ¿ok? Si quieres comparar, es than. Ever that. No sé cuál será el ever that, pero ya. Listo. Ahora si queremos decir el más alto, guys. Vamos a poner con otro adjetivo. Vamos a poner que es... Vamos a poner que es feo. El más feo, por favor. Ugly es feo y tiene una característica que termina en Y. ¿Cómo quedaría entonces haciendo un superlativo? O sea, que no estás comparando con ugly. Bueno, mientras ustedes me van ayudando ahí con los ejemplos, hay 2 adjetivos, solamente hay 2, que no siguen ninguna regla. ¿Sí? Hay 2 adjetivos que no siguen ninguna regla. Y estos son good and bad, bueno y malo. Para la forma comparativa de good,
no es gooder, sino better. ¿Ok? Better. Cuando vamos a comparar dos cosas y decimos que una es mejor que la otra, entonces one is better than the other. Y cuando estamos usando la forma superlativa es the best. ¿Ok? Como cuando dicen best friends. Es como el mejor. ¿Ok? Y bad no se convierte en better, sino que se convierte en worse, que es el más malo que worse than, y the worst, el peor del mundo, ¿ok? Ejemplos. Eating vegetables is better than eating fast food. Comer verduras es mejor que comer comida rápida, right? Esto estamos comparando. Y cooking at home is the best way to eat healthy. Comer en la casa es la mejor forma de comer saludable. ¿Ok? Y sleeping 4 hours is worse than sleeping 5 hours. Sleeping more than 8 hours is the worst. ¿Ok? Estos son los dos adjetivos que siempre pues como que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque estos dos adjetivos pues no siguen ninguna regla. Entonces, good se convierte en better or the best y bad, worse or the worst. Cuéntame entonces aquí cómo les fue. María Alejandra dice, ugly, entonces el adjetivo que les di era ugly, feo. Y María Alejandra, no sé si fue que trataste de cambiarlos, pero entonces ugly no es uglier. José is the ugliest in the world. Very good, Nayeli. No estás comparando, sino que estás como ya el más feo, ¿cierto? Y Juan is the ugliest of the class. Ok, no estamos hablando de nada en específico, es un ejemplo, ok. Very good, Audrey, muy bien. Estamos entonces superlativos. Por favor, anímense a hacer los ejemplos. Anímense que estamos corrigiendo, estamos, o sea, el momento en que usted dice entendí, no entendí, es practicando, ¿sí? Entonces, por favor, anímense a hacer los ejemplos. Please, please, please. Vamos entonces a hablar. Vamos a coger más bien, vamos a coger estos ejemplos vamos a dejar de compartir. Voy a compartir toda la pantalla. ¿Dónde aquí se me hizo? Hasta aquí. Vamos entonces a ver las evidencias. Estas evidencias, aquí vamos a hacer unas prácticas acá corticas para que de pronto entendamos mejor la situación, ¿sí? Vamos entonces a contenido del curso. Ustedes saben, ¿cierto? Contenido del curso, proyecto. Empezamos la 3, miremos el cronograma, schedule, cronograma. Esta semana empieza el 21, no, pues todavía falta un montón de tiempo. Esta semana empieza el 21, estamos a 19, entonces empieza el miércoles, si Dios quiere. El miércoles iniciamos entonces esta semana. Ustedes saben que igual se hace la sesión en línea un poquito antes, pues para alcanzárselas a montar a tiempo. Y vamos hasta el 28. El 28 está en 8 días exactamente. Se empieza el miércoles y se termina ese siguiente miércoles. ¿Cómo se llaman las evidencias? Se llama Can't Believe It. La segunda es la interactiva que se llama City and Country. Wiki, que ya vamos a ver qué es lo que está pasando con las wikis, que no me las están respondiendo. Y Your Next Holiday Destination. ¿Ok? Bueno, una vez entonces tengamos claro qué es lo que, de qué fecha a qué fecha vamos a las evidencias. Bueno, entonces empecemos con la primera. Y vamos a hacer unos ejercicios acá y en este sí necesito que todos participen porque necesito saber si quedó claro. Por favor. Bueno, la primera se llama I Can't Believe It.
Listo. Entonces acá sí definitivamente van a practicar todo. Todo. Y dice, debemos hacer, you have to complete the format and use the appropriate adjective from depending on the facts. ¿Ok? Tenemos aquí entonces que debemos hacer, in case you don't know the answers, you can look the information on the internet. So complete, debemos completar el formato, o sea, y use las formas apropiadas de los adjetivos dependiendo de los hechos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el adjetivo intelligent, high, el otro adjetivo long, big, fast, hard, populated, tall, large, dry, hot, y esos son ciertos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dice que debemos hacer al menos un comparativo y al menos un superlativo, ¿sí? ¿Con qué debemos comparar estos tres lugares? El Kilimanjaro, el Everest y el Mont Blanc. El Kilimanjaro es la más alta de África, el Mont Blanc es el más alto de Europa y el Everest es el más alto del mundo. Entonces la idea es que debemos comparar y hacer un superlativo y un comparativo usando high, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esos ejercicios aquí, por favor. Todos. Somos 16 personas conectadas, 17. Y necesito que, por favor, entonces todos alcancemos a pensar en esto, ¿sí? Vamos a usar, entonces, vamos a hacer el clima. Bueno, no lo hagamos con high, hagámoslo con long. Long. Vamos a hacer un superlativo con long usando el Amazon River, the Mississippi and the Nile. El río Amazonas, el río Mississippi y el Nilo. Por favor, ayúdame entonces con unos comparativos con esos dos, con esos tres, usando el adjetivo long. Please. Anímense, por favor. Please, 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 please. El adjetivo long para comparativo. Bueno, mientras ustedes van pensando ahí, por favor no lo busquen en internet, inténtenlo hacer ustedes. Bueno, después de entonces de hacer estos comparativos, vamos a la segunda evidencia, que se llama, bueno, es la actividad interactiva, se llama City and Country. Then we move to the wiki. Bueno, entonces aquí, para responderle a wiki, primero leemos qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Dice, you have to participate in the wiki My Favorite City. Describe your favorite city. Debemos escribir nuestra ciudad favorita, ¿cierto? Y después debemos comparar, you have to compare two cities and explain which one is better based on the partner's post. Entonces, debemos como comentarle el post a nuestro compañero, un post de alguien que ya haya hecho el comentario y comparar tu ciudad favorita con la ciudad de él favorita, hacer por lo menos 2 o 3 comparaciones, ¿ok? O también usar los superlativos. Para responderla, entonces le dan clic ahí en mi wiki y vemos aquí en mi wiki favorita, ¿ok? Ustedes quieren responderla, simplemente le dan responder. Aquí no ha respondido nadie, entonces, pues, simplemente si no ha respondido nadie, tú haces tu comentario de tu ciudad favorita y ya. Fácil. ¿Listo? Y la última
Profe, qué pena, es que tengo el internet un poquito malo y no puedo entender otra vez lo del wiki. Entonces, que si por favor me lo vuelve a repetir. Claro que sí, mira. Entonces, para ingresar a la wiki, para responder a la wiki, primero, entonces tú tienes que describir tu ciudad favorita. ¿Listo? La describes en tu comentario. De pronto, si tu ciudad favorita es Cartagena, entonces tú das esas características de Cartagena. Cartagena es fun, Cartagena es a big city, has beautiful beaches, bla, 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 bla. O sea, tú haces tu descripción de tu ciudad, ¿cierto? Y al momento de que para cumplir la segunda, como el segundo propósito de la wiki, es que tú vas a ir al comentario de algún compañero, ¿sí? Al comentario de algún compañero. Y vas a leer el comentario y vas a leer lo que él escribió sobre su ciudad favorita. Y en el comentario vas a comparar, entonces vas a comparar la ciudad que él escribió con tu ciudad y vas a hacer por lo menos 2 o 3 comparativos y un superlativo, ¿sí? Comparando esas dos ciudades, la de tu compañero y la tuya. ¿Listo? Listo, profe, Listo. ok. De eso Pero se mi trata la wiki. pregunta es, o sea, ¿en dónde se responde ese wiki? Chicos, es que aquí me sale diferente que a ustedes, pero es básicamente lo siguiente. Ustedes ingresan a la wiki y abajo, es que a mí me aparece, por ejemplo, calificaciones, editar, no sé qué. Entonces, a que ustedes leen las instrucciones, ¿cierto? Por favor, díganme si lo que les voy a decir realmente está pasando. Entonces, aquí están las instrucciones y aquí grande hay una opción como que les dice introducción, como que nudo y desenlace o bueno, no recuerdo bien. Y ahí ustedes entonces borran eso y hacen su comentario y simplemente le dan enviar o compartir. Mm, sí, profe, pues eso sí sale. Pero digamos lo del comentario del compañero Ah, y bueno, eso, sí, estando leer, o si salía mal. ustedes ingresan y no hay ningún comentario que ustedes puedan ver porque se reflejan los comentarios, simplemente no lo hacen, pues porque no hay cómo hacerlo. O sea, si no hay como, no hay descripción del compañero aún, pues simplemente te saltas ese paso. Ah, ok. ¿Listo? Y en caso tal de que después sí salga, o sea, sí o sí toca volver a revisar y hacerlo, o solo nos podemos saltar ese paso. Pues si tú eres la primera en hacer el comentario, no tendrías que comentarle al compañero. Pero si ustedes ingresaron, hicieron su comentario y ya vieron que, que ya hay pues, comentarios de los compañeros, la idea es que por lo menos hagan una comparación y un comparativo y un superlativo. Ok, vale, gracias. ¿Listo? Vale. Profe, una pregunta. Señora. Es que a mí me aparece tal cual como tú lo estás viendo, o sea, me aparece como Medellín, no sé qué. Entonces yo borro todo eso y Sí, simplemente describo mi ciudad favorita y ya no es más. eso no es más. Exactamente. Sí, les aparece como un espacio para escribir y ahí les aparece como como inicio, nudo, desenlace. Bueno, es que a mí no me aparece bien, pero sí. Y la idea es que ustedes borran eso, o sea, no se dejen confundir, simplemente borran eso, hacen su comentario y le dan guardar o entrar o compartir entrada o pues, lo que les aparezca ahí. Bueno, y después de que ustedes ya compartieron la wiki, ay no, no es aquí. Ay, tampoco es acá. La última es muy importante que me comprendan, por favor, cómo la deben hacer, porque me la envían sin audio. Y sin audio no me sirve. Entonces dice, your next holiday destination. Your next holiday destination se refiere como que tus próximas, tus próximas vacaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? In a recording, en una grabación, atención ahí, en una grabación, describe your perfect holiday destination. Describe tu, tu lugar de vacaciones o el lugar perfecto donde irías de vacaciones. Sí, entonces
usando los superlativos, o sea, sí o sí se tienen que usar los superlativos. Entonces, aquí hay unas opciones de cómo podrían empezar ustedes la descripción, ¿cierto? Aquí ustedes pueden leer, acá hay un ejemplo de cómo podría ser. Y acá, entonces, la idea es que ustedes de pronto se van a decir que recomiendas visitar Cartagena. Entonces, la idea es que incluyas foticos y agregue superlativos. O sea, superlativos. Cartagena es la más grande y la más hermosa de todo. O si de pronto recomiendan ir a Río de Janeiro, entonces, ¿por qué es tan espectacular? O sea, todo en superlativos, ¿sí? Hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 5, pues no es necesario que sean tantos. Y para mí lo más importante, pues finalmente es escucharlos a ustedes, ¿sí? Y esta opción es muy sencilla para que no hagan dos evidencias, o sea, porque a veces envían dos, hacen el audio y envían como el archivo, pues es bueno, pero por ejemplo, esto tiene acá al final, en insertar, hay una opción de insertar audio. Entonces tú grabas el audio leyendo lo que pusiste acá y lo envías. Lo insertas, agregas, mira, por ejemplo, Visit Santa Marta, it's the most beautiful snout. Bueno, está como por ahí está mi computador. Pero bueno, y aquí le dan insertar. Así con la segunda, vuelven y graban el audio, vuelven y la insertan y ya. Con esta actividad así, no es necesario agregar a un audio aparte, ¿sí? Porque ya está ahí, ¿ok? ¿Dudas sobre esto? Cuéntenme. Bueno, Profe, eso, y en esta última actividad, si por ejemplo en mi computador no hay micrófono, ¿lo puedo entregar el audio aparte? claro que sí, eso era solamente una sugerencia o era o simplemente contándoles una forma de hacerlo. Si no tiene audio, no hay problema. Aparte, lo grabas en el celular o bueno, como te estás haciendo las grabaciones o lo haces en Bucaro, bueno, claro que Bucaro. O lo puedes grabar desde a Bucaro desde tu celular. O sea, las opciones son muchas. Listo. Bueno, esas son las 4 evidencias que debemos entregar, empezar a entregar desde el miércoles, si ya las estás entregando muy bien. ¿Y cuáles son entonces esas evidencias de la actividad número 4? De la última actividad, recuerden que para esta actividad no tenemos sesión en línea, por eso yo les voy a contar aquí lo que debemos hacer. ¿Cuáles son estas evidencias? Se llama Planning My Trip, planeando mi viaje. La segunda es una actividad interactiva que se llama At the Airport. La última es Describing City and Places, describiendo lugares y ciudades. Y Getting to Bogotá, llegando a Bogotá. Este Consolidation Activity, ignórenlo por favor, esta no la tienen que hacer. Y esta Program Evaluation Survey no es obligatoria. Sí, sin embargo, ahí les va a aparecer y ahí está la opción para responderla, pero no se preocupen que si no les sale no es obligatoria. Entonces, básicamente solamente son estas que están acá, ¿ok? Planning my trip, interactive activity at the airport, evidence describing city and places, and getting to Bogotá. Entonces, empecemos. Planning my trip, entonces descargamos la evidencia que nos dice que debemos hacer lo siguiente. Bueno, entonces acá nos dice, imagine you are going to a business trip to London, vamos a un viaje de negocios a Londres en diciembre, y we have to complete the checklist. Debemos completar una lista de chequeo, o sea, considerando todos los aspectos que tú necesitas hacer antes del viaje, que es todo lo que tú necesitas hacer antes del viaje. Entonces acá hay unos ejemplos. Visa Application Center,
Make sure your family and friends know where you're going, asegurarte pues qué vas a hacer, dónde vas, a tus amigos y a tu familia. Revisar pues como el servicio del teléfono, asegurarse que tienen un dinero suficiente. Bueno, aquí pues hay como toda una lista de cosas que debemos tener en cuenta antes del viaje. Y aquí está nuestra lista de chequeo. Está un poquito larga, pero está bien. Así practicamos. Entonces, lo que nos dice es que debemos usar el verbo have to, o sea, necesito, yo tengo que, y el verbo need. Entonces, travel documents, ¿cuáles son esos aspectos que tú necesitas tener en cuenta en cuanto a tus documentos de viaje? Entonces, por ejemplo, el primero dice, I have to get a visa for the UK. Entonces, tú necesitas tener una visa para viaje. Por ejemplo, otra cosa que tú tienes que tener para poder viajar es, por ejemplo, I have to get my passport. ¿Sí? Ese es otro que tú tienes que tener. Y otro, por ejemplo, I need, ahora que me imagino que será mandatorio en un tiempo, I need to get my COVID vaccination. ¿Sí? Necesito, porque eso hace parte de los documentos de viaje, como ese certificadito que le dan, el certificado de COVID. Y así con travel insurance, ¿cuáles son los aspectos antes de travel insurance? Se refiere a su seguro de viaje, ropa, información de contacto, cell phone service, money, types of payment, environmental care. Usando entonces el verbo I have y I need. ¿Ok? Yo tengo y yo necesito. Esa es la primera sección de esta actividad. Ese es Planning My Trip. La siguiente es una actividad interactiva. At the airport. La siguiente es Describing City and Places. Esta es muy sencilla. Esta es una evidencia muy sencilla. Entonces, lo que debes hacer es describiendo lugares y ciudades. Entonces, acá, por favor, lo que simplemente debes hacer es seguir las instrucciones y dice New York. Aquí hay un ejemplo. Entonces, New York is a big city in the United States. Este sería como una descripción que tú tendrías que hacer en la wiki, ¿sí? Más o menos así, ¿sí? Como que tú vas a describir tu ciudad. Y te piden entonces que hagas la descripción de Roma, la descripción de Sydney, y la descripción de Edinburgh y la de Dubái, ¿sí? Muy parecidas, muy similares aquí como la de New York, ¿ok? Es una descripción teniendo en cuenta, entonces, estas palabras de acá. Statue, cathedral, a bridge, a river, modern buildings, boat, harbor, mountains, a fountain, a channel, desert, a hill, a castle, traditional buildings. Que todas estas descripciones incluyan por lo menos 2 o 3 de estas palabras. Listo. Muy fácil. Esa me parece que es súper sencilla, esa evidencia. Y vamos a la última, que es Getting to Bogotá. Llegando a Bogotá. Esta sí es un poquito de más tiempo. Requiere un poquito de más tiempo. ¿Qué nos dice? That Johanna, friend Saki, is coming to Colombia. La amiga Saki, la amiga de Johanna, está llegando a Colombia. She's traveling from Yokohama. Está viajando desde Yokohama a Bogotá. Y ella le escribió un email a Johanna mostrándole su itinerario. Entonces, aquí está el itinerario de Saki. Este es el itinerario de Saki. Después de que tú leas en el itinerario, leas los horarios, leas como estos pases de abordaje, tú le hagas, por favor, le ayudes describiéndole el plan. O sea, read the writing plan and useful language box for writing emails for, bueno, y esta es una box que a ustedes les va a ayudar a escribir
un correo. La idea es que ustedes acá le escriban a Joana, a Saki, perdón, contándoles pues cómo es el itinerario de hotel, de horario de vuelo a vuelo, perdón, cuáles son pues como esas actividades que va a hacer de pronto entre el vuelo. O sea, Saki le quiere contar a Joana antes de llegar a Bogotá cómo es su viaje, ¿sí? Entonces aquí hay unas frases de ayuda para que hagan el correo. El correo entonces cómo inicia, cómo podría empezar y cómo podría terminar. La idea es que ustedes hagan como una descripción clara aquí en esta sección de acá, cómo es que entonces aquí va a llegar a Bogotá. ¿Ok? Después de leer todas ese itinerario largo que tiene desde Yokohama. ¿Dónde están? Aquí. Bueno, y acá al final, bueno, está la última, dice Evaluation Survey, que ustedes pueden tomar, igual que si está disponible. Ah, bueno, no está disponible, ya lo voy a arreglar para las personas que quieran hacer esa última evaluación. Y ya, recuerden entonces que para ver sus calificaciones, ¿cómo ven sus calificaciones? Están parados acá en la parte de inicio, van a centro de calificaciones, les abre una pestaña nueva. Acá le dan en este más que tienen acá en actividades complementarias, ahí le dan un más y les aparece, digamos que solamente les va a aparecer, ustedes acá, solamente les va a aparecer. Y acá están todas las actividades que ustedes deben responder. ¿Sí? Todas están acá, mírenlas. Entonces acá, si están calificadas, les sale una A o una D. Si quieren ver la observación del profesor, le dan aquí en el ojito y ya. Y ya. Eso es todo, chicos. ¿Alguien tiene una duda acerca de las actividades? Recuerden que cuando vayan a enfrentarse o cuando vayan a hacer la actividad número 4, me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp, me pueden mandar un correo o simplemente acá en el foro de dudas o inquietudes, yo les puedo atender la solicitud. Acá se meten a foros, acá el foro de dudas, inquietudes, acá. Yo les escribo, bueno, esta fue, me la escribieron 16. Ah, me dicen que no tiene dudas. Bueno, chicos, listo. ¿Todo bien? Muy bien. The table is longer than the ruler. Is longer than. Nayeli, recuerda que cuando usamos el comparativo, solo con este de, es el que usamos para superlativo, o sea, the longest, el más largo. Pero si vas a usar, si vas a comparar, el de no es necesario. ¿Listo? Muy bien, Paulo, excelente. The Nile River is the longest river, and the Amazon River is longer than. Muy bien, María, y muy bien, Audrey. Guys, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, espero entonces que les vaya muy bien realizando la actividad esta semana. Si tienen cositas para decirme, pues me cuentan, me preguntan a través del correo, el celular o el foro. Y quedo atenta, listo. Muchísimas gracias por venir, por asistir el día de hoy. Thank you very much. Bye bye. See you later. Bye. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Thank you. I'm gonna finish. Bye bye. Thank you for coming. ¿Cómo finalizo sesión? Thank you guys. Bye bye.